Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Me siento sumamente gozoso estar de regreso aquí en casa y con ustedes principalmente. Y estamos bien, gracias a Dios. Regresamos de Guatemala ayer. Este fue el único viaje que ha sido personal. Todos los demás viajes han sido ministeriales, pero este viaje fue personal y regresamos en paz y regresamos sin novedad, gracias a Dios. Y estamos sumamente contentos de la oportunidad de poder estar con ustedes en este día y gozarnos de lo que el Señor está haciendo y de ver lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros necesitamos gloriarnos, gozarnos con lo que el Señor está haciendo. Nosotros dentro del Ministerio de Gracia Internacional tenemos un dicho: queremos ser una gran iglesia en vez de una iglesia grande. Iglesia grande es importante porque entre más crecemos, más crece la capacidad de hacer las cosas, crece cierto nivel, vamos a decir, de cierto nivel de influencia. Pero el ser una gran iglesia no requiere números, requiere gente dispuesta de hacer la iglesia una iglesia de influencia, una iglesia que transforme, una iglesia que alcance fuera de estas cuatro paredes. Y eso es trabajo de cada uno de nosotros. El día de hoy quiero seguir la línea que hemos estado llevando en la iglesia, y esa es lo que Dios está queriendo hacer dentro de nosotros. Hay una cosa que Dios quiere hacer dentro de la iglesia y hay una cosa que Dios quiere hacer dentro de cada uno de nosotros. Y lo que Dios está queriendo hacer es expandernos, romper paradigmas. Él está queriendo quebrantar esquemas que para muchos de nosotros, ¿cómo les podría decir?, nos afectan. Esos esquemas a veces nos limitan de poder cumplir con lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Si cada uno de nosotros nos viéramos en el espejo de nuestra propia vida, si nos hiciéramos un análisis realista de nuestra propia vida, le pregunto: ¿cuántos de ustedes han cumplido con todo el potencial que hay dentro de cada uno de ustedes? Yo quisiera conocer a una persona que diga: yo he cumplido todo el potencial en mi vida, he alcanzado todo lo que puedo alcanzar. Y la realidad es de que muchos de nosotros no hemos llegado ni a una milésima parte del potencial que hay dentro de nosotros. No solamente en capacidad mental, por ejemplo, la mayoría de nosotros usamos 7-8% de nuestra mente. O podríamos decir la capacidad de dones, habilidades, talentos que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que recordar que cuando Dios empezó a dispensar dones, talentos y habilidades, no lo hizo tacañamente, sino Dios es un Dios generoso que lo da todo en abundancia. ¿Qué significa? Tenemos más de lo que necesitamos. En talentos, dones y habilidades tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Pero lamentablemente hay cosas en nuestra vida que nos están limitando, cosas en nuestra vida que nos están estancando. Y tenemos que buscar de parte de Dios qué es primero lo que nos está estancando. ¿Cuál es el catalizador que nos está estancando? Segundo, tenemos que buscar de parte de Dios que Él empiece a abrir caminos, a romper paradigmas, a quebrantar cosas en nuestra vida que nos están estancando para que podamos lograr lo que el Señor nos ha designado a cada uno de nosotros. Porque Dios no nos ha llamado ni al fracaso ni a la limitación. Dios nos ha llamado a la victoria, al éxito. Y no estoy tratando de levantarle la autoestima, estoy tratando de darle la realidad de lo que Dios ha querido hacer en su vida. Pero muchas veces nosotros permitimos ese estancamiento en nosotros y nosotros no entendemos de que el propósito del evangelio, el propósito de lo que Dios ha hecho es para poder llevarnos a cumplir el destino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Quiero comenzar en el comienzo, valga la redundancia. Vayamos nosotros al libro de Mateo capítulo 24 y quiero ver un versículo sencillo que muchos de nosotros conocemos, y ese es el versículo 14. Mateo 24:14. Es lo que nosotros llamamos comúnmente la gran comisión, el llamado que Dios le ha dado a todos nosotros.
en un sentido singular como un sentido colectivo como iglesia. Dios nos ha dado ese llamado y dice aquí: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si yo le podría preguntar y a la misma vez decir, ¿cuál es el tema más confuso en la Biblia? Creo que para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, el tema que más nos confunde a nosotros es el tema del reino. Es el tema del reino. Porque yo diría de que el enfoque de muchas iglesias está básicamente dirigido en un concepto de, lo llamo en una forma descriptiva y tal vez hasta en una forma insultativa, un evangelio escapista, donde lo que estamos enfocando es de que la gente salga o se escape de la condenación eterna. Y lo que estamos realmente predicando es sencillamente que la gente salga de donde estaba y pueda entrar a una eternidad de vida. Y no entendemos de que eso sencillamente es el 1% de todo lo que encontramos en Dios. Todavía nos falta el 99%, no minimizando lo que Dios nos ha dado. La salvación es algo que Dios nos ha dado y un regalo precioso de parte de Dios, pero la cruz no es solamente para salvarnos. La cruz fue para transformarnos. Y ahí está el problema. Porque muchos nos enfocamos, y estoy hablando en un sentido general, como cuerpo de Cristo, la iglesia, muchos de los mensajes que se predican son mensajes de salvación, pero no de transformación. Y por eso es importante este versículo, porque entendemos de que hay una gran diferencia entre el evangelio y el evangelio del reino. Sabemos, o en un sentido general, no en un sentido teológico, hemos definido el evangelio como las buenas nuevas de la salvación. Lo hemos definido de esa forma. Pero el evangelio realmente es la proclamación del reino. Dígaselo a la persona que está a la par. Es la proclamación del reino. Estamos proclamando el reino. Y es un entendimiento que para muchos de nosotros es foráneo, es extraño. Parece como si fuera de Marte, porque no comprendemos realmente la relación que hay entre lo que estamos viviendo hoy y lo que es el reino. Ahora, para que usted lo entienda rápidamente, debe recordar esto y debe de entender esto. Realmente el reino siempre ha sido el único plan de Dios. El reino es realmente el plan de Dios. Desde que Él creó los cielos y la tierra, Él creó a Adán y a Eva. Él quería establecer su reino. Cuando Él vio que la situación estaba desesperante y encontró a un hombre llamado Abraham allá en Ur de los Caldeos, su plan siempre fue establecer un reino sobre la tierra, una nación de reino, una nación en donde Él pudiera reinar. No en una forma política, porque cuando usamos el concepto de reino, muchos de nosotros nos vamos a tal vez alguno de los reinos significativos de esta tierra, alguna monarquía, y pensamos en esa monarquía creyendo de que ellos describen lo que es el reino. En realidad lo que Dios está queriendo hacer no es algo político, sino algo transformador. Y lo que Dios quería hacer en Israel es establecer un modelo de una nación diferente, una nación de reino, para que el resto de las naciones del mundo pudieran ver la diferencia de lo que es tener a Dios dentro de nosotros y lo que verdaderamente podría Dios hacer en una nación, transformarla. Ahora, Israel rechazó el reino y Dios se ha buscado para sí mismo otro pueblo. Ya no un pueblo judaico, sencillamente, sino ha tomado entre los judíos y los gentiles, que los cuales somos la mayoría de nosotros, y nos ha hecho un pueblo para sí mismo, un pueblo de reino. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable.
Somos un reino para Dios. Dios nos ha querido transformar en una forma así, pero lamentablemente muchos queremos regresar al mismo cuentereto de que hay algo político aquí. ¿Sabía usted de que, digamos, por ejemplo, en los tiempos cuando hubo mucha guerra civil entre nuestros países latinoamericanos, se dio una doctrina que se llamaba la doctrina de la liberación, que es un comunismo religiosa o cristiano, pensando de que el reino de Dios tenía que establecerse a través de balas, a través de la revolución, a través de levantarse y derrocar a los gobernantes de una nación. Pero ahí vienen a contradecirse a sí mismos, porque ¿quién es el que pone reyes y quita reyes? Dios pone y quita. Yo no tengo que levantarme en revolución. Dios puede poner y quitar al que Él quiera. Puede usar de votación, o puede usar muerte, o puede usar cualquier otra forma para poder poner y quitar. Y nosotros tenemos que entender, porque el reino no es natural, el reino no es de este mundo, el reino no es político. El reino realmente es transformación. Y cuando la palabra de Dios llama a nuestras vidas, tenemos que entender de que muchas veces estamos queriendo hacerlo algo tan simplístico y nos olvidamos de la realidad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han oído el término conversión? Porque hablamos de la salvación desde un término muy común, que a mí yo lo aborrezco. ¿Ha aceptado usted a Cristo? Los que me han oído saben de que eso es antibíblico. Porque yo no soy el que acepto a Dios. Dios es el que me acepta a mí. Estamos alrevesados. Porque el llamado no es aceptar, el llamado es someternos, arrepentirnos. Por eso la palabra usa una frase que dice arrepentidos y convertidos. Porque la conversión tiene que ver con una transformación de nuestra vida. Permitir que Dios haga una obra de transformación dentro de cada uno de nosotros. Y cuando pensaríamos nosotros, y como le digo, yo no estoy tratando de denigrar la salvación, sino estoy tratando de que podamos nosotros romper paradigmas y extender esa estaca en nuestras vidas. Porque la salvación es sencillamente el comienzo. Mire, si usted va a correr en una carrera, ¿qué es lo que quiere ver usted? ¿El banderazo de salida o la meta final? Porque la salvación es solamente el banderazo de salida. Y simplemente usted vio el banderazo y vio que se dio el disparo para la salida y usted se queda ahí contento. Ya lo alcancé. No es así. La salvación es ese banderazo para empezar la carrera de la vida, empezar la carrera que Dios ha puesto y ha trazado delante de nosotros. Y el mensaje del reino en realidad es exactamente lo que Dios está queriendo hacer. Muchos de ustedes que vinieron de otra iglesia, tal vez porque se portaron mal, se memorizaron el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque era la receta cuando usted se portaba mal. 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Y quiero que recuerde la frase más importante del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu reino, véngase tu reino y hágase tu voluntad. Esa oración, lo que estamos haciendo, consciente o inconscientemente, estamos pidiendo de que el reino de Dios venga a nosotros. Pero el reino, para que venga a nosotros, primero tiene que haber algo en nosotros. Yo tengo que empezar a pensar de que lo que yo tengo que hacer es hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Porque la lucha interna dentro de nosotros es esa lucha campal entre mi voluntad y la voluntad de Dios. La pregunta, ¿quién gana en tu vida? ¿Quién está ganando? No respondas porque no te quiero avergonzar, pero la pregunta realmente es esa. Para que el reino se establezca, tiene que hacerse la voluntad de ¿quién? La de Dios.
Y eso no es un acto forcivoluntario, es un acto verdaderamente voluntario nuestro, en el cual yo determino, voy a hacer la voluntad de Dios, sino lo que yo quiero, no la tendencia mía, ni lo que yo deseo, ni lo que a mí me place, sino voy a hacer lo que a Dios le agrada en mi vida. Y todas las veces es tan difícil, porque el reino de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, el reino de Dios es más que palabras, tiene una acción. ¿Por qué no va conmigo ahí a Mateo 7:21 por un momentito? Mateo 7:21. Quiero que vea dos palabras en ese versículo que pasan por alto. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? ¿En el cielo? No, en el reino. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, note las dos palabras que yo quiero que usted note. La primera, no todo aquel que me dice. Porque hermanos, todas las palabras, si no tienen un resultado y no tienen una acción, de nada sirven. Ustedes que están casados, usted cuando le dice a su cónyuge, te amo, esas palabras tienen valor si no tienen nada que los respalde. El amor tiene que estar acompañado ¿de qué? De acción. De nada sirve. Hijos, ustedes le dicen a sus papás, los amo. Esas palabras no tienen valor si no están acompañados ¿de qué? De acción. ¿Cómo podría manifestarse esa acción? Yo no le puedo decir eso hoy. En cuanto al matrimonio, no me compete esto en esta enseñanza de hoy. Pero con Dios, no todo aquel que me dice que Señor, Señor, entrará al reino, sino todo aquel que hace la voluntad. ¿Qué es más importante? ¿Hacer la voluntad o decir Señor, Señor? El Señor mira tu corazón, y si tú haces su voluntad, los dichos no son importantes, pasan de alto. Lo que el Señor nos está diciendo es de que el reino no son palabras, sino el reino es una acción transformadora en tu vida, en el cual tú aprendes y tienes la capacidad de empezar a poner orden en tu propia vida. Imagínense lo que Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Son transformación. Porque la palabra que sale de la boca de Dios, toda la palabra que sale o salió de la boca de Jesucristo, fueron palabras de transformación. Vida para nosotros, vida para los que la oyen. Y en un sentido de la palabra es importante entender quién es el Señor, quién es el rey de ese reino. Tú y yo sabemos de que ese rey se llama Jesús. Él es el que está sentado en el trono, el que gobierna sobre todas las cosas. A él se le fue entregado principado y potestad y todo dominio de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo, esto es una promesa que todavía no se ha cumplido, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es una profecía que todavía no se ha cumplido. Que le voy a dar el secreto, ¿sabe cuándo se va a cumplir? Al final de la historia, cuando todos nos presentemos delante del gran rey, del gran juez, todos los creyentes y los no creyentes, los salvos y los no salvos, todos estaremos delante del gran juez y tenemos que doblar nuestra rodilla y vamos a tener que confesar de que Él es el Señor. ¿Es mejor empezar a hacerlo hoy? O lo hace voluntariamente o lo va a tener que hacer por la fuerza al final de la historia. Él es Señor, la realidad. Y lo que tú y yo debemos de entender es esto: el reino va a producir algo en tu vida. El reino va a producir algo en tu vida. Hay un resultado visible. Yo le puedo decir esto, mi querido hermano y hermana, y se lo digo sin exagerar y sin tratar de manipular nada. Cuando usted empieza a caminar en el reino, la gente a su alrededor va a ver el cambio.
el mismo feo de usted, pero va a ser diferente. Hay algo que va a cambiar, una sonrisa, va a haber luz en sus ojos, su forma de caminar, su forma de responder, su forma de hablar va a ser cambiada. Te va a ser transformado. Porque el reino se está manifestando en su vida. Y Dios está queriendo hacer ese cambio. Por eso le digo que no es sencillamente la salvación, es la transformación lo más importante de lo que Dios está queriendo hacer. Acompáñeme a Mateo capítulo 4, versículo 33 por un momentito. Perdone, 23, 4:23. Dice esto: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando ¿qué? El evangelio del reino. ¿Qué seguía la proclamación del reino? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué sigue? ¿Qué acompaña? ¿Cuál es el resultado del reino? Hay un cambio. Imagínense que dice ahí, sanando toda enfermedad, y después dice toda dolencia. ¿Sabe qué significa? ¿O qué? Esa palabra dolencia es un paraguas que incluye todo lo que lo está afectando a usted. Imagínese, la ansiedad, la turbación, la ira, el enojo, la amargura. Eso es lo que lo está adoloriendo a usted, lo que lo está robando una calidad de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través del reino. Él quiere cambiar esa situación en tu vida, porque el reino es acompañado por poder. Por poder. Es una transformación integral en la vida de una persona. Déjeme leerle Lucas 11:20, por favor. Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino se ha manifestado en ti. Jesucristo, una tercera parte del ministerio de Jesucristo fue la liberación. Y sí, los demonios en la vida de un creyente pueden oprimir, deprimir, fastidiar, enfermar, limitar. Creo de que una gran cantidad de problemas mentales, psicológicos, no estoy diciendo todos, pero un gran porcentaje son problemas demoníacos. Yo puedo probarlo bíblicamente. Pero lo que Dios nos está diciendo es que estas cosas vienen para empezar a poner orden en tu vida. Y son armas, diga conmigo esa palabra, armas, del reino de Dios. Que cuando la liberación viene a empezar a transformarnos a nosotros, a librarnos, a quitarnos ese peso que nos viene asediando, no solamente de carne, sino de espíritu, dice la palabra. Es parte de establecimiento del reino de Dios dentro de nuestras vidas. La forma que el reino se va a establecer y cambiarnos. No sé si ustedes se recuerdan la historia del caso más tremendo de liberación en la Biblia. Es un caso que no lo conocemos por el nombre de la persona, sino su condición. La Biblia simplemente lo llama el endemoniado Gadareno. Un hombre que andaba cargando dentro de sí mismo más de 4,000 demonios. Una locura fatal. Dice de que había destruido su familia y había perdido su casa. Estaba viviendo en un cementerio con una atadura almática con alguien que estaba enterrado en el cementerio. Una atadura almática que está muchas veces dirigida por la culpa, porque la gente que anda visitando el cementerio todas las semanas es porque tiene una atadura almática ahí, porque tiene una culpabilidad de que algo que no hizo en vida ahora lo quiere hacer en muerte. Y dice de que destruyó a su familia, que dice que estaba pero en una locura, desenfrenado. El demonio le había dado una fortaleza sobrenatural que ni con candados, ni con grillos, ni con cadenas lo podían retener. Quebraba todo eso, era un poder sobrenatural. Y dice que andaba como si fuera fiera, como si fuera un animal feroz. Y para culminar todo, andaba desnudito.
había perdido el decoro, había perdido todo sentido cultural en la vida de esa persona. Y dice de que cuando vio a Jesús bajarse de la barca, se le abalanzó para atacarlo, pero en el camino Dios le dio un poquito de lucidez. Y en vez de atacar a Jesús, se arrodilló. Y en ese momento de lucidez clamó y dijo: Señor, socórreme, ayúdame. Y dice la palabra de que aquel que llama el nombre del Señor y le está pidiendo que lo ayude, Dios lo va a tocar y lo va a transformar. Tú y yo debemos de entender de que aquellos momentos difíciles en nuestra vida es el momento de clamar a Dios en un momento de lucidez y decir: Señor, socórreme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo liberó. Echó fuera esos 4,000 demonios. Y cuando vinieron personas que lo conocían para ver como metiches, ¿verdad? Como mirones, querer ver lo que estaba pasando, llegan y dice la Biblia que lo vieron, ¿qué? Sentado en paz y vestido. Aquel que estaba atormentado, hiperactivo, no podía encontrar paz, lo encuentran sentado en su juicio cabal y vestido. ¿Qué ocurrió? Hubo una transformación, no completa, pero una transformación visible, instantánea en la vida de este hombre. Y yo quiero que tú sepas, tal vez tú no te vas a encontrar en un momento en el cual tú podrías decir: no tengo a nadie que ore por mí. El Señor Jesús está contigo. Todo lo que tienes que hacer es decir lo mismo que este hombre endemoniado, donde él dijo: Señor, ayúdame. Y el Señor puede hacer una obra de transformación ahí donde tú estás. Él te puede comenzar transformando. Y hay cosas en nuestras vidas, mi querido hermano y hermana, cosas que nos están, vamos a decir, nos están fastidiando, cargando, fatigando. Y tal vez no solamente a ti, sino también a tu cónyuge, a tu familia, que te está llevando a un momento tan frágil en tu caminar y en tu familia, que te en potencia hasta podría tener la capacidad de destruir tu hogar. Pero tú tienes que llegar al punto en el cual tú te arrodilles delante del Señor y dile: reconoce su señorío, reconoce su gobierno, reconoce su reino sobre tu vida y dile: Señor, ayúdame. Permite que Él empiece esa obra de transformación dentro de tu vida, porque Jesucristo sigue siendo el Señor. Y eso es lo que produce un proceso de transformación en tu vida. Te está llamando al cambio, te está llamando a la transformación en un sentido tan tremendo. Lo que Dios quiere hacer es cambiar por completo tu vida. Si tú se lo permites. Tal vez no puedes cambiar esa cara que llevas. Yo no puedo añadir más pelo sobre mi cabeza. Hay cosas que no podemos cambiar. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que Dios sí puede cambiar. Tal vez algunos de ustedes, y lo he dicho en chiste, ¿verdad? Algunos de ustedes ni se aguantan a ustedes mismos. Mucho menos la gente que está a tu alrededor no te aguanta ya. Pero ¿sabes qué hace el reino? Te transforma. Porque muchos le pedimos a Dios que cambie a la gente a nuestro alrededor, cuando en realidad debemos de estar pidiéndole a Dios que nos cambie a nosotros. Cambia a mi mujer, cambia a mi marido, cambia a mis hijos. El que necesita el cambio somos nosotros. Porque yo le puedo garantizar, si usted cambia, toda la gente a su alrededor va a cambiar también. Se lo garantizo. Porque si eso no pasaría, le devuelvo el dinero de lo que ha pagado para oírme hoy. No, mi querido hermano. Dios está queriendo transformarte. Y por eso le digo, la salvación es sencillamente el inicio. Es vamos a decir, es el despegue de un viaje tan tremendo que Dios quiere darnos a nosotros. Una transformación completa. Porque lo que Dios está queriendo hacerse, está queriendo transformarnos profundamente en cada uno de nosotros. Note lo que dice Lucas 17:20. Lucas 17:20.
algo bien interesante. Dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les responde. Note, note. Los fariseos le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino? Todos los judíos sabían y entendían de que el reino tenía que manifestarse. Y le preguntaron los fariseos, los religiosos de ese entonces le preguntaron a Jesús, ¿cuándo se va a manifestarse el reino? Note la respuesta de Jesús. Le dice, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o ahí está, porque he aquí, el reino entre vosotros ya está. ¿Sabes por qué? Quiero que entiendas algo bien importante. El reino no tiene un localizador de GPS. El reino no tiene una dirección. Muchos de nosotros no comprendemos que el reino se manifiesta donde el rey está. ¿Y quién gobierna tu vida? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está el rey? Ahí se está manifestando ¿qué? El reino. Tú quieres ver el reino con todo su poder y toda su magnificencia y todo su señorío y toda la transformación y el cambio que trae el reino. Primero tienes que darle bienvenida al rey. Y lamentablemente muchos de nosotros queremos ver a Jesús por diferentes otras cosas. El último mensaje que prediqué aquí, María y Marta, dos hermanas, le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué no estabas aquí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo miraban como sanador. Y Jesús viene y les dice, es que me están viendo como sanador, pero yo soy la vida. Aunque estuvieran muertos, vivirán. Él no solamente era un sanador, Él es la vida. Y muchos de nosotros queremos verlo como Salvador solamente, cuando Él es Señor. Y si tú lo haces a Él Señor, el reino se va a manifestar ahí. Ahora podría parecer, y usted me podría estar alegando el día de hoy, pero yo soy salvo. Sí, 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 pero no significa que Él es Señor. El ser salvo no garantiza de que Él es Señor de tu vida. Porque el hacerlo Señor, déjeme darle un secreto y con eso creo que voy a poder transmitirle el punto. No es algo que tú hiciste hace 20, 30, 40 años, una vez cuando levantaste tu mano y dijiste, entra a mi vida. Reconozco de que soy pecador. Algo que tiene que ocurrir para que el reino se manifieste, pero que el rey esté en ti y en una forma verdadera, es de que tú todos los días tienes que hacerlo a él, Señor. Todos los días. No solamente como una oración, porque hay algunos de nosotros que nos arrodillamos en la mañana, otros que hacemos una oración diferente. Pero es en cada decisión que tú vas a tomar, tú tienes que hacerlo Señor de esa decisión. Cada cosa que tú vas a hacer, tú tienes que hacerlo Señor de eso. Llega un punto, yo te voy a decir, de que va a ser un proceso natural. No vas a tener que decirle, Señor, ¿uso el verde o el rojo? ¿Me como un segundo postre o solo uno? Porque hay cosas que nos gobiernan a nosotros. Y cuando esas cosas nos están gobernando, es importante que nosotros le podamos entregar la decisión a Él para que Él sea Señor de esa decisión. Pero va a llegar un momento en el cual esa decisión va a ser tan fácil porque tú ya sabes lo que el Señor quiere. Llega un punto en el cual no tienes que orar ni pedir, preguntarle cuál debería de hacer. Porque tú ya has acostumbrado tu vida a esas decisiones porque lo has hecho a Él Señor de esas áreas de tu vida. El reino lo que viene a hacer es viene a quebrantar esos, vamos a decir, esas limitaciones que hay dentro de ti. La pregunta del millón: ¿qué hay en ti que ha sido difícil de quebrantar en tu vida? ¿Qué área de tu vida te ha costado controlar? Que te gobierna literalmente. Porque el reino realmente lo que empieza a hacer, empieza a quebrantar esas áreas de tu vida. Hay cosas
mentales, emocionales, espirituales, que te están gobernando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son gobernados por el temor? No levanten la mano. Pero ¿cuántos son gobernados por el temor? O le pregunto, más relevante para un grupo como el que hay hoy, ¿cuántos son gobernados por la amargura? Porque el pecado más común en el cuerpo de Cristo es la amargura. Lo hago como una declaración. Y la amargura nos gobierna. No podemos hacer cierta, ay, yo no voy a ese lugar porque voy a ver a fulano de tal, no le quiero ver ni la cara, ni pintado lo quiero. Pero lamentablemente, ¿sabe qué hace la amargura? Te hace soñar con esa persona todas las noches. Y tú lo llamas pesadilla. No puedes ir a un lugar porque estás amargado con una sola persona. Y te limita. No te da felicidad, no te da contentamiento. La amargura te roba de la calidad de vida. Muchos de los creyentes, hijos de Dios, salvos, están amargados. ¿Y sabe qué? Todavía tenemos la osadía de cantar que somos más que vencedores. ¿Sabe por qué? Le digo, hago este medio chiste sarcástico. Porque, hermanos, cuando yo estoy amargado, me estoy considerando víctima de mi situación. Y el que es víctima no es vencedor. Y nosotros tenemos en la palabra de que podemos ser más que vencedores. Pero para poder llegar a ser más que vencedores, el reino tiene que manifestarse en nosotros. Tenemos que romper aquellas cosas que nos están controlando y dominando a nosotros. Te pregunto, ¿cuáles son tus inseguridades? Yo les he contado de que yo, en mi temperamento, como mi personalidad, yo soy tímido, introvertido. Y nadie me lo cree. ¿Sabe por qué? Porque el reino me ha transformado. ¿Me está comprendiendo? El reino nos transforma, nos saca del huevito, nos saca de ese estancamiento, nos saca de ese lugar de seguridad donde estamos escondiéndonos de la realidad que está a nuestro derredor. El reino viene a romper paradigmas que nos han estancado. Te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿qué paradigma hay en tu vida? ¿Sabe qué es un paradigma? Es una estructura, como una cárcel de 2 metros por 2 metros que te limita para poder vivir en el mundo. Y hay paradigmas culturales, sociales, hay paradigmas religiosos, hay paradigmas personales que necesitan ser rotos, que el reino de Dios viene a quebrantar y abrir la puerta para que tú puedas entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Imagínense que la palabra de Dios dice esto, y lo voy a sacar de la interpretación normal para darles una respuesta a la de hoy. Por ejemplo, en el libro de Mateo 11:12, Jesús, hablando acerca del reino, dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, mas son los valientes los que lo arrebatan. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes son valientes? Que saben hacer cosas que no son normales, naturales para ustedes. El día de ayer que nos montamos en el avión tuvo un problema mecánico y nos retrasó el avión casi 1 hora mientras que pretendía medio arreglarlo, ¿verdad? Y en medio de todo el proceso, un señor pasó adelante a la cabina a hablar con los del avión. Le dijo: mi esposa tiene pavor, quiere bajarse, no quiere volar en este vuelo. Cuando mi esposa me vio y me preguntó: ¿estamos seguros? Yo le dije: no, tranquila, no hay nada que ofuscarnos, porque algo que yo creo es: Dios está en control de todo. Si es mi tiempo de morirme, caminando en la acera me puedo tropezar, ahí quedo. No tiene que ser un accidente de avión.
Dios está en control. Nada va a ocurrir en mi vida que Dios no lo permita. Ese reino, podemos estar descansados. Hay cosas que nos están limitando. Tenemos que caminar en valentía, reconociendo Dios gobierna sobre todas las cosas. No hay nada que nos limite en esa forma. Mire otro pasaje del reino, Lucas 9:52. Y dice: Jesús les dijo: nadie después de poner mano al arado mira para atrás, es apto para el reino de Dios. Interesante esa frase, apto del reino. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros? Tomamos decisiones, pero cuando la cosa se pone un poquito difícil, caliente, difícil, empezamos a ver otras opciones. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: cuando usted va a tomar una decisión en el reino, nada va a ser otra opción. ¿Sabe por qué? Porque hay determinaciones que hacemos en el reino. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Mi esposa y yo, cuando nos comprometimos, eso fue en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? Fue hace muchísimos años. Mi esposa y yo tomamos una decisión. Ella venía de un hogar quebrantado por el divorcio. Y es un cuentereto demasiado largo, porque digamos mi suegra se casó 8 o 9 veces, no sé cuánto. Mi suegro también. Mi cuñado tiene 6, 7 divorcios, no sé cuántos. Y entonces con ella nos vimos a los ojos y dijimos: para nosotros no va a haber opción. Ni la palabra divorcio va a salir de nuestros labios. Eso no se va a mencionar ni en el peor conflicto, porque los consejeros dicen esto, de que si en nuestra mente y nuestro corazón el divorcio es una opción, cuando venga la problemática, la vamos a buscar. Yo no estoy hablándole a gente que en el pasado ha tenido divorcio. Yo le estoy hablando que hoy en el reino nosotros podemos tener una determinación de reino. Lo que usted hizo en el pasado, la sangre de Jesucristo lo cubre. ¿Me está entendiendo? Pero hoy que usted está en el reino, usted tiene que ser una persona con determinación. Porque, hermanos, si Dios no puede cambiar a su cónyuge, ¿a quién puede cambiar entonces? Si Dios no lo puede cambiar a usted, estamos en el lugar equivocado. Las cosas verdaderamente podemos nosotros descansar y tener determinación en el reino. No necesitamos mirar para atrás. Pero tenemos que permitir que el reino haga su obra perfecta. Y quiero terminar con un libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Si usted sabe algo de predicación, estoy terminando donde debería de haber comenzado. Esta es una promesa de parte de Dios. Mire lo que dice Isaías 54:2. Dice: ensancha el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tu morada. No escatimes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientes humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más. Lo que el Señor nos está prometiendo es de que si nosotros permitimos que el reino venga a nosotros, vamos a tener la capacidad de extender las cuerdas. No vivir en escasez, en limitación. Porque la limitación muchas veces es nuestra propia mentalidad. Es que eso no lo puedo hacer. Eso no es permitido que lo haga. Estoy hablando de que el enemigo a veces te dice: no, es que no puedes hacer eso. Tienes que vivir ahí en ese cuartito de 2x2. Esa limitación de ese paradigma, casi como si fuera una cárcel. Y el Señor te dice: abre las puertas. Empieza a soñar, empieza a ver lo que Dios puede hacer en y a través de ti. Pero primero permite que Él renueve tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de sentir acerca de la vida. No permitas que el enemigo te mantenga estancado en esa limitación de pensamiento. No pienses en lo que el enemigo dice que tú puedes hacer, piensa en lo que Dios
Dios ha puesto como capacidad dentro de ti por hacer. No pienses escasamente, sino piensa en lo que Dios puede hacer en ti. Te invito a que tú cierres tus ojos por un momento. Hay cosas en tu vida, mi querido hermano y hermana, que te han venido limitando, estancando. Y aunque no dudo aquel día en el cual tú le dijiste al Señor, Señor, sálvame de mi pecado, y ha sido un camino correcto y ha sido un camino bueno, hoy Dios quiere llevarte a un nuevo lugar en el cual el reino se manifieste en ti. No sé qué temor o qué ansiedad o qué inseguridad o qué amargura o qué resentimiento o qué pensamiento te ha venido limitando hasta ese momento. Dios hoy quiere hacer algo diferente dentro de ti, pero no quiere simplemente una palabra que diga Señor, sino quiere que haya un cambio, una acción, un paso deliberado, un paso voluntario hacia el cambio en tu propia vida, en el cual tú le digas, Señor, te invito a que tú gobiernes, a que tú manejes, que tú seas soberano, que tú seas Señor de mis decisiones, Señor de mis pensamientos, Señor de mis palabras, Señor de mis emociones. Quiero esta tarde orar por ti. Tú se lo permites a Dios. Pero ahí donde tú estás, te invito a que tú le digas, Señor, véngase tu reino y hágase tu voluntad dentro de mí. Véngase tu reino y hágase tu voluntad dentro de mí. Señor, tú eres mi Salvador, pero hoy quiero hacerte mi Señor. Especialmente en esta área de mi vida que me ha costado gobernar, me ha costado manejar. Ha estado gobernándome en vez de que yo lo gobierne. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo ahí los que estamos? Dile al Señor, Señor, gobierna sobre mí, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cortamos toda obra del enemigo, la desarraigamos y la echamos de este lugar. Señor, que se venga tu reino a nuestras vidas y que se haga tu voluntad. Hoy gobierna, Señor. Gobierna sobre nuestra mente, gobierna sobre nuestras emociones, gobierna sobre nuestra voluntad, gobierna sobre nuestro cuerpo, la carne. Gobierna sobre esas áreas de nuestra vida que están fuera de control. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, y gobierna. Nos sometemos a ti. Someto mi cuerpo, someto mi mente, someto mis emociones, mi voluntad a tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un aplauso para el Señor. Bueno, hermanos, los pastores han pedido de que ustedes se recuerden de lunes a jueves sigue la oración, pero del viernes en adelante, si no me equivoco, hasta la primera semana de agosto va a haber un descanso. Y entonces vaya en paz, gócese en la presencia del Señor, que el Señor le dé una semana fantástica, que el Señor abra camino donde para usted parece que no la hay, que el Señor cumpla su propósito en su vida y que usted sea de bendición a donde usted está. Vaya en el nombre del Señor a esta semana. Dios los bendiga. Aleluya.